Estamos de regreso. Gracias. Urge reabrir parte de la economía, al menos en industrias y cadenas de suministro con los Estados Unidos y con Canadá, porque de lo contrario, mire, México no aguantará el golpe económico por la pandemia y menos sin tener un programa de estímulos para las empresas. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Adelante, muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Bueno, pues hoy tocaré un tema que me parece toral para la viabilidad de México con el terrible contexto que estamos viviendo del coronavirus. Desde que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se implementaba en México la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, comenzó el verdadero colapso económico en el país con dimensiones y una profundidad todavía desconocida, pues se encuentra en caída libre. Y pues obviamente yo he sido muy crítico de esta emergencia sanitaria, no porque crea que se deba seguir la vida normal, como lo dice Ricardo Salinas Pliego o quizás otros personajes que están dispuestos a que se pague una gran cuota de enfermos, incluso de muertos, a cambio de que haya actividades normales como si no hubiera pandemia. Pero de eso a estar de acuerdo con una emergencia sanitaria demasiado restrictiva y casi diría yo que es prácticamente prohibitiva, eso es muy diferente. Yo diría casi soviética. Me explico. La emergencia sanitaria decretada en México deja abierta la actividad a negocios estrictamente esenciales, pero deja en la total orfandad otros que no son tan esenciales para que otros sobrevivan, en términos de alimentos, en términos de seguridad, pero que sí son muy esenciales para que sobrevivan sus trabajadores. El problema es que incluso sectores de la cadena productiva importantes están cerrados en México, mientras que en otros países mucho más afectados por el coronavirus están operando. Claro, con las medidas sanitarias, las medidas de higiene adecuadas, o si tú quieres, a puerta cerrada, es decir, comercializando de forma online, enviando productos a domicilio o recibiendo clientes en coche para recoger productos. Estos los que tienen atención directa con el público, pero también hay muchas de las cadenas productivas abiertas. Y en el caso del retail, por ejemplo, de las tiendas, se les permite en algunos casos la entrada de máximo 10 personas a los establecimientos. Pero en México la medida fue más radical. Y México, que no tiene el nivel económico que Estados Unidos y Canadá y cuyas empresas no están recibiendo estímulos por parte de las autoridades, difícilmente aguantará más con su economía cerrada. Ante todo este panorama que estamos viendo en el país, de hecho, hoy en su primera plana, el diario Reforma da cuenta de la exigencia que le hacen al gobierno Andrés Manuel López Obrador empresarios para que flexibilice las medidas. Se trata de una carta en la que incluso industrias norteamericanas ya le están pidiendo al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se reabra sobre todo una parte de las cadenas de suministro, porque entonces vemos una disparidad. Por una parte, en el lado de Estados Unidos, como lo comentaba, aunque la mayoría de los negocios están cerrados para el público en general, muchas industrias siguen trabajando. Y si el virus se puede abatir con sana distancia, no veo por qué muchas de las industrias que son esenciales para el empleo tengan que estar cerradas a rajatabla en toda su cadena productiva cuando se puede flexibilizar la medida. Insisto, en realidad está mal diseñada la emergencia sanitaria porque a muchos negocios se les prohíbe operar, que no abrir, hablo de operar, mientras otros, como los tianguis, son focos de aglomeración o incluso los bancos, en cuyas entradas hay largas filas, ya sea para realizar operaciones o para recibir fondos de programas sociales. Además, a las grandes corporaciones como Walmart, Costco o incluso Amazon se les permite operar sus negocios y acaparar gran parte de la demanda cuando son hoy los pequeños y medianos negocios de las ciudades los que necesitan esa derrama económica y están completamente paralizados. En conclusión, considero que se debe revisar, rediseñar y relanzar la emergencia sanitaria actual para permitir la reapertura de algunas actividades con todas las medidas de prevención de contagios. Se necesita una dosis de sentido común en el gobierno para que se equilibre mejor la balanza
y esto entre evitar un disparo brutal de contagios y tener cerrada casi la total economía en el país, también con fatales consecuencias. Es mi comentario esta mañana, Ceci. ¿Qué parte de la economía podría abrirse para dar breve respiro pues, a la economía aquí en México? Y no sé si nos pudieras señalar algunos programas que está implementando Estados Unidos a sus empresas. Sabemos que es completamente la economía de los Estados Unidos a la que tenemos aquí en México, pero que tal vez también podrían aplicarse dentro de la medida de lo posible aquí en nuestro país, Edgar. Así es, el problema, Ceci, es que en México no solamente se cerraron los negocios que vemos, es decir, locales, restaurantes, etcétera, no, o sea, el tema es que mucho de la cadena productiva está cerrada, es decir, de suministro, lo que no se considera esencial. Pero yo te cuento, en Estados Unidos hay fábricas que incluso están trabajando para el sector aéreo, que están trabajando para otro tipo de sectores a puerta cerrada, que están operando con menos personal, sí, con sana distancia y un montón de medidas, sí, pero están trabajando. El tema es que se debe flexibilizar sobre todo la cadena productiva de muchos de los sectores que se cerraron en México y que están generando un golpe durísimo en la economía. Y efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos hay estímulos fiscales para las empresas, hay estímulos fiscales para las personas físicas, hay apoyos, estímulos para las personas en general, para los ciudadanos y residentes, pero también hay estímulos y créditos y apoyos directos a las pequeñas y medianas empresas. No podemos comparar la economía de México con Estados Unidos, pero me parece que el gobierno sí debe tener en cuenta a las pymes, que son gran parte de la estructura económica en México y que de alguna manera están pues sosteniendo la economía. Entonces, al no apoyar a las pymes, tenemos un gran problema. Pero si además de que no se les apoya, no se les permite reabrir ciertos aspectos de actividades de algunas economías o de algunos sectores, me parece que México no va a aguantar. El problema es que México no va a aguantar con su economía y con prácticamente todo cerrado. Gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Ceci. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares y